Área del paralelogramo. Página 119 del libro de texto de matemática de quinto grado. En el Analiza se nos plantea: Antonio sigue analizando su construcción y ya descubrió que el área del paralelogramo es igual al área del rectángulo, como se muestra. Ahora se pregunta, ¿cuál es más alto? ¿El paralelogramo o el rectángulo? ¿Cuánto mide el largo del paralelogramo y el del rectángulo? Vamos a ver, Mario es el que trabajaba en la clase anterior. Él había construido de un paralelogramo un rectángulo. ¿Cómo lo construyó? Bueno, cortó de acá hacia arriba un triángulo. Este triángulo lo tomó y lo colocó a la derecha del paralelogramo, formando el rectángulo. ¿Cómo vamos a darle solución a estas dos preguntas que se nos hacen en el Analiza? Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál es más alto? ¿El paralelogramo o el rectángulo? Lo que voy a hacer es trazar líneas paralelas que pasen por los lados inferiores y superiores de las figuras para identificar cuál es más alto. Los lados inferiores serían este del paralelogramo y este del rectángulo. Lados superiores, este y este respectivamente. Entonces lo voy a hacer en otra figura por acá y trazo las líneas. Inferior, línea superior. Se observa que la distancia entre las dos rectas que he trazado, el paralelogramo y el rectángulo, tienen la misma altura. La altura la vamos a considerar desde la línea inferior hasta la línea superior. Y si se fijan, los dos tienen 4 centímetros de altura. Recordemos que cada cuadrito de estos representa 1 centímetro cuadrado. Entonces, si contamos hacia arriba, 1, 2, 3, 4 centímetros de altura. El paralelogramo, 1, 2, 3, 4 centímetros de altura del rectángulo. Entonces, ambos tienen la misma altura. Eso para la pregunta del literal A. Para el literal B, como cada cuadrado de la cuadrícula tiene 1 centímetro por lado, estamos hablando de que cada uno de estos cuadritos mide 1 centímetro a cada lado. El largo del paralelogramo es 6 centímetros. ¿Por qué? Contamos los cuadrados que ocupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, y podemos decir entonces que el largo del paralelogramo es 6 centímetros. Contamos cuántos cuadritos ocupa el rectángulo. 1, 2, 3, 4, 5 y también 6 centímetros. Entonces podemos decir que el largo del rectángulo es 6 centímetros. Contestadas entonces las dos preguntas que se nos plantean en el Analiza. En el Comprende se nos dice: se puede seleccionar cualquier lado de la figura como base de esta. Por ejemplo, el lado inferior del paralelogramo será su base. Acá, lado inferior. Y acá está siendo tomado como base. La altura es la medida del segmento perpendicular que parte de la base hacia su lado opuesto. Estamos tomando como base este lado de la figura. Cuando se dice es la medida del segmento perpendicular, esa palabra quiere decir que tanto la línea que está en la base
como la línea que va a marcar la altura, tienen que formar un ángulo de 90 grados. A eso se refiere la palabra perpendicular, ¿verdad? Que tanto una línea como la otra tienen que formar entre las dos un ángulo de 90 grados y a eso se le llama líneas perpendiculares. Como el paralelogramo y el rectángulo tienen la misma base y la misma altura, el área del paralelogramo se calcula como área del paralelogramo va a ser igual a base por altura. Si quisiéramos entonces calcular el área de este paralelogramo que tenemos en pantalla, tendríamos que multiplicar lo que mide su base por lo que mide la altura. Haciéndolo con números podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces su base es 6 y su altura 1, 2, 3, 4. 4. Para encontrar el área de este paralelogramo tendríamos que multiplicar 6 por 4 y obtendríamos 24. Esa sería el área, base por altura.